Hola. Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias a a los que llegaron aquí a tiempo, que estamos aquí listos para comenzar esta jornada de día y media de la quinta cumbre de inversión social y ambiental privada. Un esfuerzo que yo siempre lo digo y es un esfuerzo realmente de todo el año. Esto es de las empresas participantes del índice y todas las organizaciones que nos acompañan a lo largo del año para que esta cumbre sea posible. Entonces, mil gracias a todos. Hoy estamos reunidos los actores más importantes y más relevantes del ecosistema de desarrollo desde el sector privado, desde la cooperación internacional, la institucionalidad, la academia y las organizaciones sociales para poder conversar en toda esta jornada sobre la importancia de la inversión social y ambiental para el desarrollo del país. Entonces, no me demoro mucho aquí. Este panel de instalación lo hacemos para que algunos de nuestros aliados podamos conversar en torno a por qué mejor siempre es posible, el mantra de esta cumbre. Y no, aquí me acompañan unos panelistas muy especiales. Aquí nos acompaña María del Pilar Ordóñez, la directora general de COCREA, Juan Pablo Corredor, director senior de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Sostenibilidad de Coca-Cola Colombia y Venezuela, y Ángela Prías, coordinadora de la Unidad de Planeación Estratégica y Enlace Institucional de la OIM. Entonces, nada, sin demorarme mucho más, yo les había pedido antes a los panelistas que pensaran en una palabra para responder la siguiente pregunta, que es, ¿qué hace posible el desarrollo de Colombia? Pero no se los van a decir en este momento, ellos los van a escribir en esta tarjetica y más adelante vamos a ver cómo esas conversaciones que vamos a tener en esta media horita nos llevan a esa palabra. Entonces, mientras escriben, aquí yo voy agradeciéndolos y voy abriendo con la primera pregunta, como tratando de entender un poco por qué estamos aquí hoy. Y voy a empezar con Pilar, em, preguntando, suena un poco personal, pero creo que es lo que nos trae a todos aquí y es, ¿cuál fue el momento en el que entendiste que invertir en el desarrollo es una decisión estratégica para el futuro de Colombia? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a estar acá. Nos honra mucho en CoCrea a mí y al equipo que me acompaña. Yo creo que desde muy temprano en la vida uno empieza a definir como sus vocaciones, sus intereses, etcétera. Y en particular cuando trabajé como en mis primeros trabajos que fueron en el programa de estímulos de lo que hoy es el Ministerio de Cultura, tenía que evaluar el programa en una parte del territorio. Entonces, pues fui a evaluar los proyectos que había, etcétera. Y ahí, y a partir de toda la carrera que uno hace en este sector, se da cuenta que el desarrollo y la igualdad van de la mano, que el talento colombiano en el sector creativo es infinito y que las oportunidades no son infinitas, son finitas. Entonces, en ese momento entendí como que esa era como una senda que iba a recorrer y que iba a estar en el sector cultural mucho tiempo en la vida y fue en el programa de estímulos de, en su momento, Colcultura, o sea, hace mucho rato. Y tú, Juan Pablo, ¿cómo llegaste a este mundo del desarrollo y pues cómo? Yo creo, me voy un poco personal y creo que el momento clave para mí fue cuando estuve en el Cocuy por primera vez. Seguramente muchos de ustedes le conocen, mi hermano era el juez del Cocuy y allá conocí a mi mejor amiga, una odontóloga que se fue a hacer el rural también allá. Eso me llevó a que terminara yo después en La Guajira, viviendo, haciendo la práctica y creo que es justamente el punto de los territorios. Los territorios le muestran a uno en realidad cómo viven las comunidades, cómo es que es este país, la gran diversidad y la riqueza que tenemos y sobre todo lo importante que es poner las capacidades que uno tiene al servicio de las comunidades y los territorios. Y por eso he tenido la fortuna, creo que es un privilegio también, lo declaro como un privilegio, que he podido estar en entidades, en cargos y ahora en empresas que han permitido proyectar, digamos, ese interés de trabajar con las comunidades. En Coca-Cola, en Colombia, hay
3.600 empleos directos y se contribuye a la generación de más o menos 240.000 indirectos en toda la cadena de valor. Y se trabaja con recicladores de oficios, se trabaja con los tenderos y creo que ahí está el punto, no solamente en ver el aspecto comercial o el aspecto productivo de un sector, sino cómo eso conecta con la realidad del territorio y de las comunidades. Gracias, Juan Pablo. Y Ángela, desde tu visión, desde tú que estás en la cooperación internacional, ¿cómo llegaste a este punto? Bueno, pues la pregunta, tú preguntabas como un momento específico y para mí más que un momento específico ha sido una lección pues de muchos años, llevo muchos años trabajando en la OIM, donde trabajamos todos los días para que la migración y las soluciones duraderas al desplazamiento las veamos como un motor de desarrollo y de crecimiento para el país, ¿no? Entonces, y esto pues en un contexto actual como pues en el contexto colombiano, donde tenemos un poco más de 2.8 millones de migrantes venezolanos viviendo en el país, tenemos un poco más de 9 millones de víctimas de desplazamiento en todo el país y miles de colombianos que están retornando, pues esto es supremamente importante. Entonces, para nosotros la inversión en el desarrollo de estas personas, en lograr que tengan oportunidades reales, pues es una inversión absoluta para el futuro, para el hoy del país, porque sí vemos la migración y las soluciones al desplazamiento como una oportunidad. Vemos un poco más allá de la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones para convertirlo en oportunidad, ¿no? Entonces, por ahí es que hemos trabajado nosotros. Mil gracias. Y pues me llevas un poco como a lo siguiente que quería conversar, porque eso lo traté de plantear muy desde ustedes, cómo llegaron a este punto. Pero bueno, hoy estamos sentados aquí en la quinta cumbre de inversión social y ambiental privada. Y lo que les quería que pudiéramos conversar es por qué era importante para ustedes llegar a esta agenda, a este espacio hoy. Hoy, justo en este panel, tenemos tres miradas clave que nosotros siempre conversamos desde Arteaga Latam, y es cómo se trabaja en conjunto y cómo de importante es tener las miradas de lo que decía, el sector privado, la cooperación internacional y la institucionalidad. Entonces, de pronto aquí se le voy a lanzar es primero a Juan Pablo, por qué es tan importante para ustedes estar hoy en esta cumbre y qué conversación creen que Colombia no puede seguir aplazando, qué es algo que tenemos que salir de aquí que podamos haber conversado y llegar a ese punto. Acá voy a decir algo que pronto no es muy popular, pero para algunos seguramente no es tan evidente, pero que cada vez estamos más convencidos de compartir, y es el mundo corporativo y en general, inclusive las mismas entidades públicas muchas veces son extremadamente cautelosas y extremadamente prudentes. Y muchas veces creemos que la mejor alternativa o la mejor postura es un poco guardar silencio, observar una actitud de observador apenas y no participar tanto. Así que el punto al que venimos hoy como Coca-Cola, después de además un periodo en el que hemos tenido que vivir varias situaciones que nos han obligado a reflexionar al respecto, es que las empresas tenemos que exponernos más, tenemos que participar más, tenemos que poner la cara, para decirlo jocosamente o coloquialmente, y tenemos que participar más en los espacios en donde se están llevando las conversaciones. Esta cumbre, sin lugar a dudas, es justamente un espacio en donde ese tipo de conversaciones o las conversaciones que el país necesita se están dando, donde quienes están acá presentes, todas sus organizaciones, todas las comunidades con las que trabajan o las que representan, tienen puntos de vista, tienen propuestas, pero también tienen temas y preguntas pendientes, y creo que este es el espacio justamente para llevar a estas conversaciones. Así que la razón por la que estamos acá justamente es porque creemos que las empresas tenemos un compromiso pendiente, una responsabilidad por cumplir de poder participar más en la construcción de las soluciones, poder contribuir con la experiencia y las posibilidades que tenemos de poder participar en el desarrollo de los territorios y sobre todo de aprender. Acá hay un conocimiento que definitivamente las empresas no tenemos de puertas para adentro y que con la generosidad de todos los que estamos acá, creemos que es importante que todos compartamos. Gracias, Juan Pablo. Y María del Pilar, ustedes desde CoCrea, que pues son nuestro aliado en todo lo que es la inversión para la cultura, ¿qué es lo que esperan sacar? ¿Qué es lo que esperan que se converse en esta cumbre, y por qué es importante para ustedes estar aquí? Bueno, para nosotros es fundamental
poderle contar a un público como el que está presente, que es un público mediador, qué es la inversión en cultura en este ámbito, digamos, social. ¿Qué significa invertir en cultura? Si es distinto a la inversión social, si tiene unas particularidades, contarles que desde el sector cultural y en particular desde la gestión de los beneficios tributarios, como es el de COCREA, ya hay unos resultados medibles, ya hay unos números, ya hay unos logros, ya hay unos retornos que se pueden comunicar con todas las empresas, con todos los agentes que toman decisiones. Nos parece clave contarles eso, que estamos más cerca. Normalmente, y es, digamos, en toda la trayectoria que llevo en este sector cultural, pues hablar de inversión en cultura suena un poco raro, sonaba muy raro, y también las empresas tenían una aproximación como de tengo que ayudar, ¿no? Ahora nosotros decimos, pues tenemos unos resultados, cada vez vamos a tener un lenguaje más común y podemos ser socios. No somos como un agente receptor pasivo, sino que somos un contribuyente al desarrollo real. Tenemos cifras que lo demuestran, lenguaje que lo demuestran, nos falta mucho. Pero ustedes, como ese público mediador que llegan de las empresas desde la publicidad o desde la sostenibilidad o desde la responsabilidad social, creo que pueden articular mucho el tema cultural y comprenderlo y empezarnos también a ayudar a evolucionar. Voy a decir muy rápido una experiencia. Yo participé en la estructuración del Julio Mario, que es público-privado, y la generosidad, digamos, del Grupo Santo Domingo cuando invirtió en esa infraestructura y se la donó a la ciudad y decidió quedarse en la gerencia, ¿sí? Acompañarnos, fue crucial porque necesitamos esas conversaciones, desde lo cultural las necesitamos y estamos avanzando rápidamente desde CoCrea en gestión de conocimiento para poder tender esos puentes. Y ustedes en las posiciones que están seguramente van a ser pues el eslabón más necesario. Pero al final del día, si quisiera un día que el CEO de una empresa tuviera toda la visión de ustedes desde el tributarista financiero, desde la persona que trabaja por la sostenibilidad, por la publicidad y la marca de esas empresas y viera el conjunto de lo que significa invertir en cultura. Gracias, Pilar. Ángela, cuéntanos tú, ¿qué trae a OIM hoy y qué esperan sacar de estas conversaciones en este DMD? Bueno, pues para nosotros es fundamental estar acá, básicamente porque estamos reunidos los actores que pueden generar las transformaciones que Colombia necesita, ¿no? Entonces estamos desde la academia, desde la empresa privada, desde las entidades públicas, fundaciones, organizaciones. Y básicamente esto, ¿por qué es tan importante? Porque si algo hemos visto es que ningún actor puede hacer esto solo. Y creo que lo mencionaba también Juan Pablo. Tenemos retos y desafíos supremamente complejos, un ambiente cambiante, estos desafíos se interconectan y básicamente pensamos que esto necesita soluciones colectivas. Entonces, primero, por eso. eh, y yo sí creo que hay dos conversaciones, digamos, que el país no puede seguir aplazando. Entonces, la primera es cómo pasamos de una cantidad de proyectos y de iniciativas aisladas que cada entidad desarrolla con sus comunidades de interés, en donde a mí me interesa, como yo lo quiero, a una visión, ¿no? Y a una acción compartida que genere valor para todos y que contribuya realmente a una transformación profunda y a un desarrollo, digamos, de los territorios. Creo que esa conversación es clave y eso nos lo dicen las comunidades todo el tiempo. Aquí viene uno, hizo, me dio el tanque para el agua. El otro hizo, pero en realidad nada está conectado y el impacto de esto se diluye. Nosotros desde OIM entendimos esto y empezamos una transformación interna de pasar de enfoques poblacionales o sectoriales, ¿no? De qué le doy a los migrantes, qué le doy a los desplazados, a una visión territorial que busca coordinar acciones, hacer alianzas para transformar territorios para el bienestar y el desarrollo de estas poblaciones. Esa es la primera. Y la segunda es que la hemos dado, pero no, siento que no la logramos resolver y es cómo hacemos realidad la integración social y económica de poblaciones que han estado históricamente excluidas. En nuestro caso, pues nuestras poblaciones objetivo, ya las nombré, son estos migrantes, son estas personas desplazadas y estas comunidades de acogida
que siguen teniendo muchas barreras para acceder a un empleo, a un crédito para su emprendimiento, a formación, a capacitación. Y creo que esa es una conversación que tenemos que seguir teniendo de como sistema, cómo vamos a acompañar para que estas personas realmente se vinculen como laboralmente, cómo empiezan estas personas a aportar su potencial, porque creemos firmemente que muchas veces es falta de oportunidad, de información, algunos, sí, como, entonces, esa es una conversación importante. Nosotros desde OIM, por ejemplo, tenemos la estrategia de empresas de brazos abiertos y trabajamos con las empresas para tener ambientes inclusivos, cómo puedes contratar a un migrante, cómo derribamos barreras, estigmas, discriminación, xenofobia y cómo podemos realmente incluir y generar oportunidades de empleo. Trabajamos también otra iniciativa que se llama el Fondo de Desarrollo Empresarial y es cómo acompañamos a medianas y pequeñas empresas para que fortalezcan su capacidad, generen empleo y puedan vincular a esta población. Entonces, creo que si logramos tener estas conversaciones y traducirlas en acción conjunta y colectiva, creo que podemos avanzar. Gracias, Ángel. No, pues antes de que bajes el micrófono, creo que era a ti la que quería como profundizar un poco sobre este punto y es, ustedes, pues como mencionaste, ustedes desde la OEM han venido acompañando estos procesos de transformación territorial, de los más complejos de Colombia junto con otras organizaciones y desde esa experiencia, pues, ¿qué tienen en común los territorios donde el desarrollo, pues, logra consolidarse? ¿Qué es lo que ustedes han visto que como exitoso y que hace que una inversión social deje de ser solo un proyecto que se queda en el tiempo a una transformación, pues sí, a una transformación más profunda? Bueno, pues digamos, lo que hemos visto y lo que yo he podido ver y es bastante evidente y es bastante simple y es los territorios que logran consolidar estas iniciativas no son necesariamente donde más invertimos, donde llegaron más recursos, sino son esos territorios donde hemos logrado consolidar, reconstruir un tejido social, unas relaciones de confianza entre los diferentes actores del ecosistema, entre comunidades, instituciones, la empresa privada, ¿no? Eso lo hemos visto y ahí quiero resaltar, digamos, como dos elementos que son como una constante en esto y es, primero, la confianza. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque la confianza es probablemente como el activo más importante para el desarrollo, siendo además uno de los más difíciles de lograr, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy profundo con las comunidades, pero realmente cuando se construyen relaciones de confianza, los actores de un territorio colaboran, ¿no? Asumen riesgos compartidos, coordinan esfuerzos, y son capaces de sostener esos esfuerzos en el tiempo. Y el segundo elemento que quería resaltar es el liderazgo local. Y eso yo creo que lo hemos aprendido todos a las malas un poquito y esto no se construye desde acá, esto no se construye en Bogotá, esto no viene empaquetado de otro país. El desarrollo se construye en el territorio. El desarrollo tiene que tener en cuenta el contexto, las costumbres, las tradiciones, los conocimientos del territorio. Entonces hay que hacer un esfuerzo adicional para entender ese territorio e integrar, porque muchas veces, y hay que entender que las comunidades y los territorios no son actores pasivos del desarrollo, son actores activos y muchas veces ya tienen la solución. A veces necesitan es que nosotros acompañemos, de pronto perfeccionemos o acompañemos un poquito esa solución, pero ellos tienen la capacidad para hacerlo y creo que la participación activa es fundamental en estos procesos. Gracias, Ángela. Esa fue una mirada muy interesante desde la cooperación internacional aquí en Colombia, cómo se está haciendo y poder aterrizarlo a lo local. Yo quería también, y pues aquí es para María del Pilar, nosotros cuando hablamos de inversión social o inversión para el desarrollo, siempre nos enfocamos mucho en lo social, en lo ambiental y justo una conversación que hemos tenido con CoCrea es la importancia en lo cultural, en que eso termina siendo parte de, pero es muy transversal.
Entonces, a la pregunta para ti, Pilar, es ¿qué conversación sientes que todavía nos falta para dar, para que más organizaciones entiendan que invertir en cultura también es invertir en este desarrollo, que es algo que es fundamental para cuando hablamos de inversión para el desarrollo? Atándolo con la respuesta anterior, yo creo que esas conversaciones que nos faltan y esos insumos que nos faltan en las conversaciones son un lenguaje común. Muchas veces los problemas de nuestros proyectos en territorio o en el centro no son problemas de recursos. Son problemas de tener un lenguaje común, son problemas de tener unas capacidades específicas, de poderle contar a un empresario en su lenguaje por qué es importante entender ese tejido social que está allí, dónde va a llegar, y si no, no va a tener éxito de pronto. El sustrato es la cultura. Entonces nosotros nos contamos como muy discursivamente. Entonces dialogamos, hacemos documentos, desde la identidad, ¿sí? Y a veces cuando uno habla con un empresario, pues esa parte es importante, pero también tiene que conectar y tiene que conectar y decirle, pero es que usted va a tener un retorno y su marca va a valer más, pero más allá de eso, usted va a tener la viabilidad comunitaria para realizar su iniciativa. Muchas veces nos decía el Grupo de Energía de Bogotá, el proyecto no se realiza porque no hay una viabilidad comunitaria y si hay una ambiental, por ejemplo. Entonces, hace parte de lo que estás mencionando y es eso, o sea, es entender ese territorio y generar un lugar de inversión seguro a través de un establecimiento de unas relaciones de confianza precisamente también, donde realmente, por ejemplo, llegas con una infraestructura y la gente la entiende porque puede conversar contigo y ustedes pueden entender como un empresariado qué es lo que pasa en esa comunidad, cómo siente, cómo trabaja y qué resultados va a tener para su empresa, para su marca, para su talento humano. Y desde Cocrea, pues hay infinidad de proyectos donde uno puede constatar esa riqueza que se genera en el empresariado cuando realmente se articulan los temas. Nos toca trabajar muchísimo en ese lenguaje común. Al sector cultural le toca trabajar muchísimo en poder traducir sus resultados a un lenguaje más empresarial, pero ahí estamos. Gracias, Pilar. No, y pues bueno, confianza claramente es algo que se tiene que construir y se tiene pues toca ponerle mucha atención a esto, pues como lo hemos visto en las dos, pero listo, aquí Juan Pablo, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué significa hoy ser una empresa comprometida con el desarrollo del país? Creo que lo venías mencionando un poco en tus otras intervenciones, pero de pronto, ¿cómo ha evolucionado esta conversación dentro del sector empresarial? O sea, desde tu experiencia y con ese crecimiento, ¿cómo lo has visto? Yo me referiría a varias cosas. Arranco diciendo que la tarea no está completamente hecha. Las empresas todavía estamos aprendiendo y desarrollando las capacidades para poder serlo completamente. Y ahí traigo un primer elemento y es poder enlazar y poder trabajar con aliados. Muchas veces las empresas por sí mismas no pueden desarrollar o no tienen la capacidad para desarrollar estos proyectos de desarrollo comunitario, desarrollo territorial. Y es muy importante ahí que el país siga construyendo las capacidades en las organizaciones comunitarias y territoriales que sí tienen esa experiencia y sí tienen ese músculo para poder ejecutar los proyectos. Mm, Ahora, por ejemplo, nosotros en el tema de agua, venimos trabajando acá en Bogotá con el Fondo de Agua, Agua Somos. Ahí hemos tenido dos proyectos recientes, uno para conservar 1.590 hectáreas en la cuenca alta del río Bogotá-Chingaza, pero la paradoja justamente era que estaba todo muy bien conservado y las comunidades rurales estaban teniendo problemas de calidad de agua que estaba afectando su salud. Y la solución fue, después de dialogar con ellos, con las juntas de acción comunal, después de hacer mesas de gobernanza, de nuevo de hacer un ejercicio de escucha, la mejor solución que encontramos con ellos fue ayudarles a que los hogares tuvieran filtros domiciliarios para que el agua que venía de los acueductos veredales pudiera estar en nivel de agua segura para consumo humano y de esa manera, digamos que no tuvieran ni que comprar botellones, ni gastar en gas exageradamente para hervir el agua y que pudieran prevenir, digamos, problemas de salud pública. También apoyar la infraestructura de los acueductos veredales es clave. Pero de nuevo, eso fue resultado de un trabajo de escucha con ellos, que no es al estilo empresarial de hoy hago y en un mes estoy ejecutando. No, eso toma tiempo y ese es un segundo reto para las empresas. Pero creo que es muy importante lo que Ángela decía y es, esto no se puede quedar solamente en
el área de influencia de las operaciones de las empresas. Y la paradoja nuevamente es, tenemos 7 plantas en ciudades principales y qué pasa en el resto del país. Entonces, hemos construido plantas potabilizadoras en Guajira, en Chocó, en Leticia, en Putumayo, que han traído aprendizajes muy positivos. Particularmente resalto el Chocó, es una comunidad con la que se trabaja increíblemente si uno llega de manera respetuosa y bien coordinada. Y creo que eso ha sido bien importante, donde nos hemos metido en cosas que usualmente no se verían como en nuestro camino. Y acá pongo solamente un ejemplo que María del Pilar me hace recordar y es, nosotros llevamos trabajando con el Festival de Cine de Cartagena 3 años. Ahí es donde han surgido las conversaciones de Cocrea que en los momentos previos le manifestaba a María del Pilar. Y lo digo con total transparencia, acercarnos al Fixie originalmente era como, pero Coca-Cola, ¿qué tiene que ver con el cine? Que además es un cine independiente, si Coca-Cola es como el marketing y la publicidad, como que esos dos mundos no se hablan. Y de nuevo, esos son prejuicios que teníamos que desmontamos muy rápidamente porque nos dimos cuenta de la apertura que había para tener esa conversación y de lo mucho que podíamos aprender. Pero además nos metimos en un proyecto en Nuquí, que de nuevo todo el mundo dice, listo, pero ¿cuánto van a aumentar las ventas en Nuquí? No, pues claramente ese no era el motivante. Pero yo creo que muchos de acá conocen a Josefina Klinger, de lideresa de derechos humanos del Pacífico, del Chocó principalmente. Y a través de muchas conexiones encontramos que había una necesidad de una comunidad que tenía una organización social muy fuerte construida por 20 años pero que su distancia no les había permitido, digamos, como tener suficiente apoyo. O era apoyo de un día sí, un día no, o llego una sola vez y no vuelvo nunca más. Pero de nuevo, ahí la identificación era turismo regenerativo y protección de biodiversidad. Nosotros no somos expertos en eso. Ahí nos aliamos con la Universidad de Ann, que hizo un trabajo muy, muy importante, justamente que ya venía haciendo un trabajo en el Bichada, en algo relacionado y para la gestión de residuos sólidos teníamos un aliado muy bueno que de hecho está acá en el auditorio, Wiro, una empresa de Cali que hace un trabajo fantástico en las comunidades del Pacífico. Y un poco lo que hicimos fue sentarnos en la misma mesa, conversar con la comunidad y poder llevarlo. Estas experiencias medio anecdóticas las cuento porque es un proceso de aprendizaje permanente. Las empresas tienen que desarrollar las capacidades de su estructura interna de poder hacerlo. Tienen que aprender, uno tiene que poder llevar el mensaje al interior de la empresa para flexibilizar los parámetros que hay entre la informalidad y el gran contribuyente. Ahí es donde se mueven los proyectos de desarrollo, ahí es donde se mueven también las pequeñas y medianas empresas. Y uno tiene que entender que esos son los apoyos que más importan porque son los que permiten crecer. Lo tercero es que hay que poner el pecho para trabajar en la diversidad, sentarse entre diferentes en la mesa, sentarse entre completos desconocidos y poder conversar sobre las cosas que nos gustan, sobre las cosas que no nos gustan y poder conversar sobre las cosas que son difíciles de resolver. Y eso implica que haya disposición, que haya compromiso, que haya permanencia. Y yo creo que el punto que toca la confianza es el más importante. En el mundo empresarial se habla mucho de la licencia social para operar. Todos creemos que esa es una licencia ambiental o una licencia de operación o un permiso gubernamental. Y en realidad es la confianza que la comunidad le pueda tener a una operación privada para que efectivamente uno pueda hacer inversiones, para que pueda encontrar oportunidades, para que pueda identificar alianzas. Así que todo este recuento es solamente, de nuevo para decir, es un proceso en el que las empresas estamos aprendiendo, en donde nosotros estamos profundamente comprometidos en seguir haciéndolo de manera permanente y donde la invitación es a que, así como muchas empresas lo están haciendo, no solamente Coca-Cola, que los demás se apoyen en nosotros o nos sumen a los espacios que están construyendo. Gracias, Juan Pablo. Y creo que todos han mencionado algo que nos trae a lo que es esta cumbre de mejores posible, donde entendemos que las transformaciones no pasan de un día para otro, es esta constancia de todos los actores en los territorios, que estemos aprendiendo en reconocer que no somos expertos en absolutamente todo y tenemos que trabajar en conjunto. Las alianzas son clave. Y es lo que nos va a llevar más, pues nos va a llevar a ese impacto integral en los territorios.
Entonces, antes de finalizar, yo pues al comienzo les había dicho que les había pedido a las panelistas que respondieran con una sola palabra o pues poder responder qué hace posible el desarrollo en Colombia. Entonces, ya en estos últimos segunditos, para que nos compartan, por favor, lo que dijeron y pues si quieren dar como la reflexión final para poder seguir con esta agenda. Entonces, empecemos con María del Pilar, si quieres. Vale, mi palabra es interdependencia. Y pues vengo hablando de ello. Un proyecto de envergadura o un proyecto pequeño en un territorio necesita de una pluralidad de agentes y de intereses en comunión. Las alianzas público-privadas para mí son el camino del desarrollo cultural y seguramente mucho del desarrollo social. Entonces nos necesitamos como Estado, que en el caso de Cocrea entrega y hace un sacrificio fiscal porque promovamos la inversión en cultura, un empresario que viene y hace una apuesta, un titular que es la base del proyecto cultural y al final del día pues una comunidad para la que trabajamos todos. Entonces aquí pues mi palabra es interdependencia. Gracias, María Pilar. Ángela. Bueno, mi palabra es aprendizaje. Y creo que va muy en línea también con lo que decía Juan Pablo y es ir respondiendo a como nuestro lema de la cumbre, que mejor siempre es posible, es entender, el desarrollo necesita entender que puede ser mejor, que puede que haya cosas que nos han funcionado, tenemos que aprender por qué nos funcionaron, cómo ampliamos el alcance, pero también tenemos que poder ver y aprender de los errores, eh, digamos, para subsanar, cambiar el rumbo y seguir adelante. Creo además que el aprendizaje es la base de la innovación. Si nosotros no estamos dispuestos a cuestionarnos, a ver otras formas de hacer las cosas, pues difícilmente vamos a tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? El desarrollo no creo que tenga una fórmula única, tenemos que seguir aprendiendo en la marcha, creo que todos los actores, yo creo que no, tenemos unos grandes expertos en desarrollo y esperaría que esta cumbre sea eso. Creo que va a ser muy importante como espacio de diálogo, de intercambio de aprendizajes, qué les funciona a unos, qué no les ha funcionado a otros y que de ahí empecemos a construir de manera colectiva. Gracias, Ángela. ¿Y Juan Pablo? Yo combino sumar y multiplicar y es solamente como la reflexión de las cuatro operaciones aritméticas. Me quedo con sumar y con multiplicar y no con restar y dividir. Creo que estamos en un momento en el que necesitamos avanzar, necesitamos volver a sentarnos a la mesa, trabajar juntos y eso lo veo reflejado en estas dos palabras. Muchas gracias, Juan Pablo. Y pues muchas gracias a los tres. Estamos muy entusiasmados de darle inicio al resto de la agenda y pues para que no nos alarguemos más, mil gracias a todos por estar aquí y mil gracias a ustedes por su conversación.